Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Ya nos acompaña en estos instantes Jimmy Jairala, candidato presidencial por el Movimiento Centro Democrático, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Pero antes de conversar con él, queremos expresarle a título personal y también de este medio de comunicación de Oromar Televisión nuestra solidaridad por el atentado que sufrió su hijo en días pasados, el que iba acompañado de amigos y también del conductor del vehículo que lamentablemente salió con consecuencias, pero que ya fueron superadas, tenemos entendido. Mi querido Jimmy, con este abrazo fraterno, solidario, le damos la cordial bienvenida y también le consultamos inmediatamente. ¿Las investigaciones realizadas por este atentado ya tienen algunos resultados o hay novedades alrededor de esta situación? Bienvenido, Jimmy. Muchas gracias. Bueno, en realidad las investigaciones todavía no arrojan ningún resultado, ya está presentada la denuncia, ya la Fiscalía calificó el tema como tentativa de asesinato, porque como ya lo dije en su momento, no se trató de un intento de robo, fue una declaración apresurada que le hicieron decir, supongo yo, a la ministra Palencia cuando 2 horas antes de que se le tome la versión a la víctima principal, al herido, que era el custodio, pues ya le pusieron ese membrete y de ninguna manera no se trató de eso, fue un atentado. Y más allá de lucubrar, lo que yo también, como ustedes, queremos saber es cuál fue el móvil, qué pasó. Complicado todo porque en el lugar donde se produjo había apagón, como en casi todo el país, y no hay testimonio de una cámara. Pero desde el concierto en el que estaban hasta que llegaron al sitio donde iban a dejar a una de los muchachos que estaban en el carro, debe haber habido en algún tramo luz y posiblemente la policía puede tener un poco más de datos, ¿no? Pero esto ya está en manos de la policía, el doctor Ricardo Vanegas es el abogado de la familia y estamos nosotros muy interesados en saber qué pasó ese día y por qué se produjo ese atentado contra quienes ocupaban mi carro, el carro que yo uso siempre, que no es blindado, pero es el que siempre uso. Y de paso se ha dicho normalmente... mi hijo es el que lo maneja, sino que milagrosamente ese día, como iban a un concierto, le pidieron al custodio que los acompañe y el custodio manejó. Pero bueno, Jimmy, es un milagro que habiendo recibido tantos impactos de bala haya solo un herido que felizmente se está recuperando, lo van a volver a operar del brazo, ya le operaron de un impacto que tuvo en el estómago, que también está vivo de milagro. Claro, ¿usted descarta que no fue un intento de robo o hay indicios o rasgos que determinen aquello? No, ¿cómo va a ser robo si primero no robaron nada? Secuestro, no secuestraron a nadie. ¿Cómo? El intento de robo, diría. Eso no, nada que ver. Esa fue la versión oficial que le participaron a la ministra, que el chofer hizo una maniobra evasiva e iba a ingresar o tratar de ingresar a la ciudad de Las Rioguayas para evitar el robo. Ellos estaban entrando a la ciudad de Las Rioguayas porque ahí vive una de las personas que estaban en el carro y los otros 3, había 3 muchachos más que dejaron el carro allí. Como hacen los jóvenes, tratan de irse en un solo carro. Iban a recoger sus carros, eso era. Y en ese momento que hacen el giro para entrar a la ciudadela es que se produce la balacera, ¿no? Eso fue realmente, ahí no es robo, ni es secuestro, ni nada de eso, no hay ni sombra de que así sea. Como le digo, el fiscal le ha puesto el nombre de tentativa de asesinato a la investigación, que está en marcha, ¿no? Y esta tentativa de asesinato, como se lo ha estipulado, tipificado, ¿es para intimidar a Jimmy Jairala? Y si es así, ¿viene por el lado de la comunicación o del lado político? No sé. Yo no quisiera especular, porque lo digo de todo corazón, porque si yo fuera otra clase de gente, habría sacado partido a esto, pues, ¿no? Diciendo que era yo, que como había los vidrios oscuros, que no sabían quién manejaba y qué tal si era yo. Yo no quiero sacar de esto provecho político. Yo las cosas en mi vida siempre las he hecho correctamente. No sé cuál es el móvil y estoy muy interesado en saber cuál es el móvil. Si fue realmente un intento de asesinato, si fue una confusión, si fue un aviso, pero eso yo no voy a jugar a policía investigador, eso está en manos de la policía, de la fiscalía, y
tarde o temprano, entendamos que son 60 días que duran las investigaciones, se va a conocer algo más, ¿no? Pero todavía no hay ni sospechosos, ni detenidos, solo testigos, las personas que estaban en el carro. Perfecto, esperemos entonces que esto se esclarezca y que se identifique quiénes son los responsables de este posible atentado que sufrió la familia de Jimmy Esgrala. Ya cambiando de tema, Jimmy, la candidatura de José Serrano, quien iba a participar como candidato presidencial en este movimiento Centro Democrático, la declinó por circunstancias que todos los ecuatorianos conocemos. Después se quiso intentar con una aspirante o candidata manabita que también desistió de esta posibilidad. Finalmente tuvo que aparecer Jimmy Esgrala como candidato presidencial. Es como una especie de llanta de emergencia, no sé, porque sus aspiraciones no estaban precisamente, no estaban en los planes de ser candidato presidencial. ¿Lo hace para salvar a su partido político o para que tenga un candidato presidencial, o sí tiene una propuesta en firme para participar en este proceso democrático? No, hubo un análisis de la situación, ¿no? Cuando habíamos planteado la posibilidad de que sea Gema Ormaza la candidata, encontramos que en la papeleta ya había 15 candidatos más, total 16 candidatos. Y en una campaña que va a ser relativamente corta, lo importante es el nivel de conocimiento del candidato. Y eso teníamos que remediarlo de algún modo. Era muy complejo hacer conocida a una persona, por más valiosa que sea, en tan poco tiempo. Entonces, midiendo esta circunstancia, yo tomé la decisión de aceptar, porque para el partido es un momento histórico. Es la primera vez en la vida que este partido, que ya tiene más de 15 años de existencia, participa con candidato propio. A mí ya me lo habían pedido muchas veces las bases, muchas veces los directores. Y yo me había resistido porque siempre había optado por las alianzas o por las elecciones seccionales, pero esta vez acepté y estoy muy contento, y tenemos un plan y tenemos concretamente identificados los problemas del país y las soluciones, nada fáciles por supuesto, que hay que plantear desde el gobierno. Ya le preguntaremos precisamente cuáles son las propuestas y las posibles soluciones a estas varias crisis que enfrenta el país, pero no debo dejar de mencionar un antecedente importante. Usted creo que apareció como precandidato en 2016 o 2017, me precisa, por favor, y declinó también esa aspiración. Ahora está como candidato por las mismas circunstancias que por otra cosa. Esto lo hace ver como un candidato que no está totalmente decidido en participar en un proceso democrático como el que estamos viendo, y ahora ante las circunstancias muy complicadas y complejas que vive el país. Todo lo contrario, más bien yo soy una persona desprendida y siempre he pensado en el beneficio del movimiento. En aquel momento el movimiento tomó otra decisión y yo simplemente, más allá de que soy el titular vitalicio del partido, la acepté. Y he participado en las lides electorales que el movimiento me ha pedido. Y siempre me había pedido que sea candidato a presidente, pero esta vez no encontramos ni queríamos encontrar ningún espacio para eludir esta necesidad de tener candidato propio. Nada mejor que Centro Democrático tenga como su candidato propio a su fundador. Y quién sabe si de hoy en más esa sea la línea del partido, ¿no? Claro, y ante un país, Jimmy, polarizado, ¿no cree que las posibilidades son escasas para que Jimmy Esgrala pase o sea el candidato que esté dentro en la segunda vuelta? ¿Cuál sería la propuesta que usted presentaría para dar ese salto del pelotón de rezagados que probablemente esté para estar precisamente como opcionado en esta segunda vuelta? Claro, a ver, yo primero quisiera ver que me hayan medido, porque como yo ingresé al último a esta batalla electoral, a mí todavía no se me presenta ninguna medición. Pero yo creo que más bien es un momento brillante para un candidato que busca la unidad, para un candidato anti-polarización, anti-egoísmo, anti-dogmas, más práctico, un candidato que apunte a la unidad nacional. Nosotros tenemos que ser esa variante de unidad nacional, porque ya el país está cansado de que nos sigan dividiendo entre buenos y malos, entre blancos y negros, entre correístas y anticorreístas. Aquí somos 18 millones de personas a las que en nada nos ayuda. Jimmy, sin embargo, dentro de sus aspiraciones, antes de ser candidato, en la que se estaban buscando opciones de candidaturas,
Su movimiento y otras agrupaciones políticas buscaron precisamente esa unidad alrededor de las tendencias de izquierda y lamentablemente fue un fracaso. ¿A qué se debe que los ecuatorianos estemos sumamente polarizados y no logremos esa unidad de los ecuatorianos que necesitamos ahora más que nunca para enfrentar la inseguridad, la crisis económica, la crisis energética y un sinnúmero de situaciones que son muy adversas para el país? Se debe a que cuando hicimos ese intento, cada partido quería tener al mejor candidato. Y siempre pasa eso. Cuando hay estos intentos de unidad, aparecen los egos de todos, y hacen imposible la unidad. Y por eso es que egos no hubo unidad, e intereses también. Hay tantos candidatos. Todo. Egos y intereses también. De todo, así es la política. Pero en este momento tenemos que pensar en que el país necesita unidad para salir de esta crisis que no es tan fácil. El país necesita un candidato que no tenga compromiso con ningún grupo económico, como efectivamente yo no tengo compromiso con ningún grupo económico. Que pueda decir, por ejemplo, que es inconcebible que todavía se siga postergando la reactivación mediante la licitación del campo Amistad, donde podríamos tener gas de primera calidad a 8 centavos de dólar el kilovatio, porque a alguien se le daña el negocio, pues. Por eso es que nadie quiere o se han tardado tanto en habilitar ese campo que produciría 400 megavatios de energía, 400, pero a alguien se le está dañando el negocio. Entonces, por eso y otro dato importante, Jimmy, que hay que también hacer una especie de depuración en las instituciones que son claves o cruciales en el país. Mire usted que hay 18 pozos petroleros que están cerrados y que en su momento fueron licitados, pero que lamentablemente desde un escritorio declararon desiertos esos procesos, que también se podrían sumar estos recursos naturales para enfrentar esta crisis. Y uno de los problemas que se dice es que lamentablemente el país en los últimos años ha apostado al estatismo. ¿Usted cree que debemos de salir de ese modelo para ir en busca de el privado, de mantener esas alianzas, de abrir las puertas al sector privado para fortalecer entre lo público y privado las inversiones? Hay que ser eficiente en lo público y hay que hacer las alianzas con los privados y darle los espacios a los privados donde sea conveniente para el Ecuador. No todo lo privado es bueno, pero tampoco todo lo estatal es bueno. Hay que buscar siempre la eficiencia. Y sobre lo que usted dice, no son 7, 8, 10. ¿Sabe cuántos pozos hay aparte que los cerraron hace algunos años porque los explotaban con tecnología son antigua? Son 18, Jimmy, 18. Hay 1000 pozos, tenemos la información, cerrados, 1000 pozos cerrados de estos que ya se piensa que son improductivos. Si se los licita y si se los explota ahora, puede pasar lo que pasó en Brasil, que recuperó el 17% de su producción petrolera solamente rehabilitando los pozos que había cerrado. En Argentina también tenemos un caso similar, mi querido Jimmy. Absoluto. ¿Y a qué voy? A que todos queremos, y seguramente usted también ha escuchado, colega, que debemos transitar hacia el post-extractivismo. Estoy de acuerdo, pero pregunto, ¿estamos preparados? ¿Cuánto tenemos ya de energía fotovoltaica instalada? ¿Cuánto tenemos de energía geotérmica instalada? ¿Cuánta energía térmica en tierra tenemos instalada? ¿Cuánta energía eólica? No tenemos. Y si no tenemos nada para reemplazar la dependencia de los combustibles fósiles, desgraciadamente tenemos que seguir apostando a lo poco que queda hasta que logremos hacer ese tránsito. Jimmy, entonces ¿cree que el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, Jimmy, el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo y que fue aprobado ayer por la Asamblea Nacional, que va a permitir abrir iniciativas, impulsar iniciativas al sector privado, generar puertas o espacios para que el privado pueda invertir, a más de diversificar nuestras energías, es la oportunidad para ir en busca de lo que usted menciona? A mí me parece bien, me parece correcto, al extremo que no sé si usted sabrá, pero el 80% de la energía en Colombia la produce el sector privado. Lo conozco bastante bien. Claro, el 20% nada más el sector público. Y a quienes nosotros le compramos esos 450 megavatios mensuales es a los privados. Y por eso es que ni siquiera hay un nivel uniforme de precios, pero por lo menos hay energía. Y yo digo, yo no acepto que a estas alturas todavía sigamos echándole la culpa al clima, a la sequía, porque sequía hay en toda América.
Y los únicos países que tienen cortes de energía son Venezuela, a veces, Cuba, ahora cada vez menos, Haití y Ecuador. ¿Por qué no hay cortes de energía en Colombia? ¿Por qué no hay cortes de energía en Brasil? ¿Por qué no hay cortes de energía en Perú? Porque se prepararon. Claro. Porque se prepararon, porque siguieron planes, porque no pararon todo con cada cambio de ministro o con cada cambio de gerente. Siguieron planes, planificaron, por eso no tienen ningún problema. No lo tiene Argentina, no lo tiene Chile, solamente nosotros aquí en Ecuador. Entonces ya tenemos que empezar a entender que para que un país progrese, tiene que pensarse con menos egoísmo. Por eso digo, tenemos que pensar ya en un país unido al que siempre lo han juntado dos cosas, o el fútbol o las desgracias. Si no estamos viviendo hoy una desgracia, ¿qué estamos viviendo? No sé si usted sabrá, le comparto la información que entre enero y septiembre el Ecuador pagó en esta crisis 7.650 millones de dólares por concepto de capital e intereses de deuda. Entre junio y julio subió la deuda a 4.500 millones de dólares más. Debemos 85.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a pagar eso? Es imposible. El país está cerca de caer en lo que se llama default. Y si eso pasa, allí sí se nos cierran todas las puertas de los mercados internacionales. ¿Qué hay que hacer? Y eso ya pasó en una época en el correísmo que precisamente no supo asumir los compromisos y tuvo que hacer o declarar la política de preventa petrolera en China para un poco mitigar el impacto de la crisis económica de aquel momento. Muchísimas gracias. Se nos quedan... Sí, algo final, sí, algo final, ¿no? Para hacer solamente rápido. Aquí, si no hacemos un reperfilamiento nuevo de la deuda, tenemos que negociar una moratoria. Y esa moratoria, de acuerdo con los acreedores, tiene que darse para que tengamos por lo menos 3 años de respiro. Es la única manera de reactivar la economía en este momento. Perfecto, mi querido Jimmy, muchísimas gracias. Seguramente en el transcurso de los meses estaremos conversando antes de que lleguemos los ecuatorianos a las urnas a participar en este nuevo proceso democrático y conoceremos un poco más de sus propuestas como candidato presidencial. Saludos, Jimmy, muchísimas gracias. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos con más información.